Muy bien amigos, hace un rato acaba de terminar la 123 reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en San Ildefonso, en Segovia, España, con el resultado de la votación para elegir al candidato propuesto por este Consejo Ejecutivo, el cual será ratificado, tendrá que ser ratificado en el próximo mes de noviembre en la Asamblea General de ONU Turismo en Riad, Arabia Saudita. Como lo habíamos anticipado en la víspera, tras algunos sondeos que hicimos y una terminante frase que nos dio Jesús González Mateos, el director de Diplomat in Spain, de acuerdo a cómo, exactamente la frase fue: creo que dado que todo se ha reducido a compra de voluntades, la candidata de Emiratos es la que tiene más opciones. Y vaya, se acertó conjuntamente con otros pronósticos parecidos que nos habían dado, pero casi todos decíamos que la final iba a ser femenina, que no había que descuidar al griego Theoharis, pero que la final iba a ser entre Sheikha Al-Nobais, la realmente elegida finalmente en segunda vuelta, la candidata de Emiratos Árabes Unidos, y la mexicana Gloria Guevara, que se gastó un dineral e invirtió meses de campaña de marketing arengando a todos los empresarios europeos con un respaldo bastante sombrío de algunos medios supuestamente especializados, como ya lo hemos denunciado, incluyendo en su delegación como asesor a un exministro keniano que estuvo detenido por corrupción. O sea, todo lo que hizo Gloria Guevara y que además que aseguraba que iba a ser la ganadora, es increíble. Sacó 6 votos. De los 35 electores, solamente 6 la votaron en primera vuelta. Ya en primera vuelta el griego Harry Theoharis le había ganado, había obtenido 11 votos y la emiratí 16. Hubo necesidad de ir a una segunda vuelta porque evidentemente para ganar en primera vuelta se necesitaban 18 votos, y allí, en esa segunda vuelta, el griego se mantuvo en los 11 y la que creció fue Sheikha Al-Nobais, que llegó a 24 votos. Con este resultado, además de Gloria Guevara, que fue la gran derrotada, el gran perdedor, como lo dijimos nosotros ayer, fue el turismo. La imagen del turismo no puede estar más dañada en este momento. Gana una candidata que no la conoce nadie, gana una candidata sin ningún antecedente internacional de actuación en la dirigencia del turismo, gana una candidata después de algunos acuerdos espurios. Primero, el que se da entre Rusia y el gobierno prorruso de Georgia, con la puñalada trapera a el georgiano Zurab Pololikashvili, que era el secretario general de ONU Turismo, que es todavía hasta el 31 de diciembre, que se postulaba a un tercer mandato. Legalmente se postulaba un tercer mandato, a pesar de todos los disparates que se habían dicho, de que estaba amañado, de que estaba ilegal. Esa posibilidad era totalmente válida. Les decía, tras un acuerdo del gobierno de Georgia, que es prorruso, con Emiratos Árabes Unidos, al principio dijimos que era como una vendetta del gobierno de Putin, porque precisamente esta administración de ONU Turismo, la de Zurab Pololikashvili, fue la que expulsó a Rusia cuando
este país dirigido por Putin invadió Ucrania. Medida en la que todos los habitantes normales de esta tierra entendieron lógica. Un país que invade a otro no merece estar en una congregación donde se trabaja por el buen relacionamiento y por la paz. Bien, pero después apareció otra explicación de por qué era esta cuestión, y aparentemente, y es la más firme, fue por una sórdida negociación también entre Georgia y Emiratos Árabes Unidos, en los cuales este último le dio la extradición a un financista georgiano que se había refugiado en Emiratos tras ser perseguido por el actual gobierno de Georgia, y bueno, le dieron la extradición y a cambio el favorcito de favorecer, valga la redundancia, a Sheikh al-Nobais. La lectura de los resultados es muy clara, es muy clara. Entre los 35 votantes había 11 países africanos. El representante ganés, que fue el único que tuvo votos de África, obtuvo 3. O sea, los otros 8 no deben haber votado al griego, ¿no? Tienen que haber votado a la emiratí. ¿Y por qué se da esto? Por la gran influencia que tiene Emiratos Árabes en África, por las grandes inversiones que han hecho. Entonces, la entidad, la Agencia de las Naciones Unidas que rige al turismo en el mundo, va a estar conducida a partir del 1 de enero del año 2026, supuestamente por Sheikh al-Nobais, una empresaria, hija de un multimillonario que está en el negocio de la hotelería. Ella prácticamente no tiene mucha experiencia empresarial, mejor dicho, dirigencial, pero no sabemos quién va a estar a cargo de la conducción. Los otros perdedores son los países europeos que se plegaron en una indefinición entre Gloria Guevara y Harry Theoharis. La locomotora emiratí les pasó por arriba, repartiendo dinero por todos lados. Hay algunos comentarios para hacer antes de referirnos a la columna recién subida por nuestro corresponsal en España, nuestro amigo Ramón de Isequilla, que desde ya les adelanto, dice que Putin se llevó puesta a la Organización Mundial del Turismo. Los comentarios que llegan desde Segovia dicen que el Consejo Ejecutivo transcurrió de una manera ordenada y de acuerdo a las normas vigentes, con una conducción fantástica del presidente del Consejo Ejecutivo, el ministro de Turismo de Brasil, Sabino. Eso se ha destacado, y se ha destacado también la actitud de Surapo Lolikashvili, nos dicen, elevándose sobre la porquería, lo cual todos le agradecieron, especialmente los países de las Américas y de África. Por ahí había alguna broma en las idas y vueltas de los chats, que los españoles están gravísimos, o sea, no querían para nada este resultado, pero
se obtuvieron lo que propiciaron también, pero alguien preguntó a qué hora es el sepelio de la mexicana, con humor negro, y le contestaron, ya se fue la delegación de 20 personas que trajo a Segovia. Vale la pena detenerse en esta explicación. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Pero esta derrota de la representante mexicana, Gloria Guevara, es el premio al camino que eligió. Se dejó llevar y se dejó alentar por algunos medios especializados, supuestamente especializados, uno dirigido por un expresidiario en los Estados Unidos, un ex agente de viajes que hizo un fraude de varios millones de dólares, estuvo 5 años preso en Estados Unidos y ahora dirige desde hace un tiempo un portal desde Alemania. Estuvo pagado durante la Secretaría General de Taleb Rifai, fue contratado, no sabemos como qué, pero tuvo dependencia de la Secretaría General de Taleb Rifai. Hizo una campaña muy sucia. Llegó a decir, por ejemplo, que Surapo Lollicasvili había despedido a su chofer porque le había dejado de suministrar cocaína. Cosas por el estilo, ¿no? Inventando, bueno, fue el que inventó que Alicia Gómez, la directora legal de ONU Turismo, estuvo un mes en Uruguay y convenció a Menoni que firmase la carta tan famosa que se dijo que había firmado Uruguay para postergar la elección. Cuando estuvo Alicia Gómez en Montevideo, que nosotros la entrevistamos, estuvo 4 días, Surapo Lollicasvili todavía era candidato y Menoni no la recibió. Nosotros lo comentamos eso. La recibió la directora general Florencia Walde. Esas cosas son las que dicen los que son supuestos periodistas especializados, pero trabajan como mercenarios, pagos directamente. Y hay otros que la banda de empresarios, que lamentablemente estuvieron vinculados con nosotros hasta hace un tiempo. Ustedes recordarán que hace pocos días, quizás menos de un mes, rompimos relaciones con un portal con el que estábamos trabajando porque vimos realmente sobre la cancha cómo se estaban comportando, grandes mentirosos, grandes impostores, la gente que supuestamente eran periodistas que dirigían, que nunca nos daban los nombres, y cuando nos dieron los nombres fueron ingoogleables, no aparecían en Google. Y el director de ese lugar, de ese conglomerado, el rey de los mentirosos. Así, esto lo va a estar viendo, es tocayo mío, uno de mis nombres coincide con el suyo, es un gran mentiroso. Mentiroso en las cifras. Llegaron a decirnos, ustedes recordarán, teníamos la revista nuestra digital colocada en ese portal, llegaron a decirnos que tenían 554.000 suscriptores. Cuando empecé a sospechar y empecé a hacer la revisión técnica a través de Google, nos dimos cuenta que con nuestro modesto portal de América triplicábamos las visitas de ese supuesto gran portal. Ese también fue el que quiso llevar en andas a la mexicana Guevara. Así están los resultados. Este primer análisis es para comentarles que perdió el turismo. Y como lo dice Ramón Di Sequilla en su columna del día de hoy, la que ya está colgada en el portal, Ramón es muy claro y nos dice que Putin se llevó puesta la OMT
el tablero geopolítico mundial entró por la puerta y el turismo salió por la ventana. Varios de los organismos pertenecientes a las Naciones Unidas están profundamente desprestigiados, tanto por su corrupción como por su funcionalidad al yihadismo islámico, comenzando por su secretario general Antonio Guterres, que demostró su antisemitismo con su posición frente al terrorismo de Hamás, siguiendo por la Organización Mundial de la Salud por su manejo antes, durante y después del COVID, pasando por la UNESCO, Embajada de Palestina frente al mundo y llegando a UNRWA, convertida en financiadora y apoyo logístico del terrorismo en Gaza. Dentro de este vergonzoso panorama, la ex OMT, Organización Mundial del Turismo, actual ONU Turismo, pese a algunos episodios aún no aclarados que afectan al ex secretario general Zurab Pololikashvili, fue un oasis dentro de la corrupción sistémica de muchos de los organismos multilaterales. Pero como al diablo no le gusta ver a nadie bien, el gobierno narcocomunista de México, con el objetivo de colocar en la Secretaría General de las Naciones Unidas como premio consuelo de sus dos derrotas en la UNESCO y en la ONU Turismo a la ex secretaria de Relaciones Exteriores de Manuel López Obrador y actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Alicia Bárcenas Ibarra, le vendió la moto a la pobre Gloria Guevara y la mandó de cabeza a un fracaso colosal e irreversible. Sigue esta columna que, como todas las de Ramón, son muy interesantes y la recomiendo. Está ya en nuestro portaldeamerica.com. En cualquier momento retornamos para seguir opinando e informando sobre lo que pasó con el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en Segovia, España, este viernes 30 de mayo.